¿qué tal? Hoy lo que vamos a hacer van a ser unos brownies. Y bueno, para empezar, aquí tengo 2 barras de mantequilla un poquito blandas. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de batirlas un poquito con mi cuchara. Para formar con ellas una especie de pasta. Ya está. Esto también lo pueden hacer con la batidora, pero la verdad yo procuro utilizar mis instrumentos de cocina lo menos posible. Entonces por eso ahora estoy usando una cuchara. Lo que hice antes fue ponerla cerca del fuego para que se ablandaran un poco. Y también, bueno, si tuvieran su horno de microondas, obviamente también la podrían ablandar un poco ahí. Ahora lo que sigue es ponerle 2 huevos. Y recuerden que los ingredientes están completos y en cucharadas en la cajita de descripción. Entonces ahí está el primero. Y el segundo. Ahora lo que viene es ponerle media taza de leche. Que puede ser la presentación y la marca que ustedes quieran, pero yo aquí estoy usando leche baja en grasa. Lo que vamos a hacer aquí será batir la mezcla un poco a baja velocidad. Que está haciendo un calor espantoso aquí, se los juro. Entonces hay un momento en el que las cosas se ponen demasiado blandas, pero después empieza a hacer aire y como que se empiezan a endurecer, y la verdad me tardé mucho en preparar las cosas para empezar a grabar, y pues la mantequilla cobró otra vez firmeza. Entonces por eso ahora mismo me está costando un poco de trabajo batir. Pero entonces yo voy a seguir batiendo hasta tener una pasta y enseguida les enseño cómo queda, que no me voy a rendir, lo juro. Esto va a ser lo máximo que voy a conseguir, entonces sí les aconsejo que desde el principio dejen su mantequilla lo más suave que se pueda y que la mantengan mientras empiezan a trabajar en un sitio con temperatura, porque les digo, aquí me jugó en contra tanto el tiempo como el hecho de que no esperé que, como está haciendo demasiado calor, fuera a solidificarse tan rápido. Entonces ahora yo voy a tratar de continuar con la receta y también aconsejarles que si pueden batirla mucho desde el comienzo con su batidora o con su globo, pero pues a mí no me funcionó. Para dejarla lo más parecido a una crema que se pueda, porque ahora mismo lo que a mí me está fallando es tanto la leche como el huevo, que le están agregando humedad, pero espero que con el azúcar se solucione un poco. Estas son 2 tazas, que serían el equivalente a 10 cucharadas. Estos son polvos para hornear, que serían más o menos esa cantidad. Y pues también está la medida exacta en la caja de descripción. Eso es un poco de vainilla al gusto. Y estas son 3 cucharadas soperas de chocolate en polvo. Este chocolate es el que se utiliza para preparar bebidas y ya viene con cocoa integrada. La receta original pide cocoa,
pero yo no tengo, y la verdad es que todas mis recetas las he sustituido con este chocolate y me han salido bien. Espero que esta receta también salga bien, porque la verdad cada vez que la preparo pasa algo. Por decir, ahora mismo con el asunto de la mantequilla, la verdad es que para mí ya es habitual que cada que preparo esta receta algo falle, pero eso ya es cuestión mía. Entonces ahora le agregaría este chocolate, que como les digo es el que se utiliza para preparar chocolate con leche bebible, obviamente, pero también podrían usar chocolate en barra derretido y pues también la cocoa, obviamente. Y pues ahora viene la harina de trigo, que sería una taza, que son cucharadas más o menos de este tamaño. Ahora solo voy a revolver un poco para que no se levante una polvareda cuando vuelva a batir. Y con un poco de suerte, ahora que tiene ya más producto sólido, no va a haber tanto problema con la mantequilla, el huevo y la leche. Que en serio a mí siempre me pasa, tengo 2 recetas de brownies y esta cada vez que la intento algo ocurre que hace que se vuelva una cosa demasiado complicada. La última vez fue que traté de ponerle manzana y la verdad es que no salió muy bien. Y pues esta vez fue que cometí un error a la hora de trabajar la mantequilla, pero espero que todo salga decente. Y bueno, sí, por fortuna se pudo solucionar el asunto de la mantequilla, que me tenía un poquito preocupada, pero ya aquí quedó la pasta tal como tenía que quedar. Huele demasiado bien. Y aquí pues les aconsejaría que si quieren agregarle nueces, pasas, almendras, este sería el momento. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar al molde que ya tengo enmantequillado y enharinado. Y listo, aquí ya está en mi molde. Ahora solamente va a ser cuestión de extender con ayuda de mi cuchara. Lo estoy haciendo en un molde circular porque esta receta también la voy a preparar en mi horno mágico y pues no tengo ningún molde cuadrado que pueda caber, pero pues no hay problema. Se puede cortar con la misma forma de una rebanada de pastel, aunque no va a ser la misma consistencia. Oh, Dios mío, es que huele demasiado bien, se los juro. De hecho tiene la consistencia del betún de chocolate y huele muy rico.
que sí es una de las mejores recetas que tengo, pero pues les digo, nunca coopera, se da a desear. Pero sí se puede. El punto es saber remediar y salir del bache. Y ahora estoy diciendo eso, pero espero que al rato no trate de ponerme a prueba. Pero no creo, sí va a quedar muy bien. Y bueno, aquí ya está mi horno mágico, como les comentaba en otra receta. Yo no tengo el aditamento que permite que el calor se reparta desde la parte inferior, colocándolo en la estufa. Entonces yo lo que hago es que utilizo la vaporera. Aquí ya tiene el agua y solamente es cuestión de colocar mi molde, cubrirlo con un trapo de cocina, o si prefieren podría ser aluminio, pero pues como les he comentado en todas mis recetas, yo prefiero la tela porque siento que respira más el pastel, y aparte el aluminio suda si lo van a hacer en la vaporera o en el horno mágico, entonces no es demasiado conveniente. Y bueno, aquí ya está cubierta, es cuestión solamente de ponerle la tapa. Y ahora lo llevaría a la estufa a flama baja por 30 o 45 minutos. Si lo fueran a preparar en el horno convencional sería a 175 grados, también por 30 o 45 minutos. Y ahora lo que les tengo que comentar es que puede parecer un pastel, pero no es un pastel, es un brownie. Entonces, al momento de probar si ya se hizo su producto, pueden hacer la prueba del cuchillo o del tenedor, el palillo, lo que ustedes acostumbren usar para ver si ya se cocinó. En este caso, si lo hacen, es muy probable que salga sucio y pues no se tienen que espantar ni nada de eso, es lo normal. Y también va a quedar con una consistencia un poquito chiclosa, pero eso es lo llamativo de estos brownies. Entonces pues no se espanten, y yo mañana, cuando se termine de cocinar y lo desmolde, les estaría mostrando el resultado. Y ahora a continuación les dejo los tiempos en una imagen y nos estaríamos viendo mañana. Aquí está ya mi brownie. A pesar de que lo hice en el molde circular, la verdad es que decidí cortarlos en forma cuadrada y solamente fue cuestión de quitar los bordes del pastel y darles esta forma. Están así de pequeñitos porque saben demasiado dulces, y la verdad es un postre muy rico pero muy malo para la salud. Entonces les aconsejo que sea ocasionalmente cuando los preparen. Y quedó muy bien a pesar del error con la mantequilla. La verdad es que salió bastante decente. Está un poquito húmedo, está esponjoso, y les digo, el sabor es una cosa muy mágica. Entonces, si les gustó esta receta y quieren ver más, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.